Bienvenidos a nuestra primera sesión de 2024 del Seminario de Narrativa Centroamericana Contemporánea. Hoy abrimos con un invitado de lujo, que es el escritor Javier Payeras. Estamos muy emocionados de tenerte aquí, Javier. Muchas gracias por aceptar. Gran escritor y amigo, ¿no? Que estamos felices de tener aquí. Bueno, la dinámica ya la conocen. Va Guadalupe Rivera lo va a presentar, después Javier va a hablar con nosotros un rato y posteriormente vamos a dar pie a preguntas. Por favor, los que estén en el Facebook las pueden hacer por medio de sus comentarios. Entonces, bueno, bienvenidos a nuestra primera sesión del seminario y Lupita, te doy la palabra. Muchas gracias, bienvenidos todos. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo, por tus novelas, por este espacio. Voy a leer una pequeña reseña. Javier Payeras es escritor y artista visual, nació en Guatemala. Ha publicado Biografía de la Imaginación, libro de ensayos de 2022. Esta es la historia Azul Cobalto, un libro de poesía de 2018. La región más visible es un libro de ensayos de 2017, Guatemala City de 2014, Eslogan para una bala expansiva de 2014 también, Fondo para disco de John Zorn del 2013, Imágenes para un Viewmaster, antología de relatos del 2013, Déjate caer, es un libro de poesía del 2012, Limbo, que es la novela que veremos hoy, del 2011. La resignación y la asfixia, libro de poesía de 2011, Post-its de Luz Sucia del 2009, Días Amarillos del 2009 también, Lecturas Menores, libro de ensayos del 2007, Afuera, una novela del 2006 y que tuvo una segunda edición en 2013, Ruido de Fondo, una novela del 2003 y con una segunda edición en 2006. Ay, perdón. 11 relatos breves, cuento del 2000, reeditados en 2008 y con una tercera edición en 2011. Y las antologías, Cosas que aprendemos de la lluvia de 2022 y Microfe, poesía guatemalteca contemporánea del 2011. Recibió el galardón de artes narrativas de 2022 y su trabajo ha sido incluido en diversas antologías en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Actualmente escribe para la revista española, por si es una revista en línea, que se llama Revista Penúltima. Pues te cedemos la palabra, Javier. Muchas gracias nuevamente. Pues nada, muchas gracias a ustedes, al seminario y todo lo que pues representa para Centroamérica que se haga estos estudios desde las universidades mexicanas. Evidentemente, Centroamérica, pues como dice el título que mencionó recientemente Ofelia, es un libro de ensayos que titulado La región más invisible, parafraseando a nuestro querido, amado Carlos Fuentes, ¿verdad? La región más transparente, ¿verdad? Parafraseando aquel verso de la región más transparente del aire. Solo que este ensayo, este libro de ensayos de la región más invisible trata acerca del arte guatemalteco, ¿verdad? Específicamente guatemalteco, literatura, cine, artes visuales, y pues lo relaciona con eso, un país que es invisible. Sin embargo, suceden cosas, ¿verdad? A veces, como la historia aquella del libro del hombre invisible de H.G. Wells, donde solo existe cuando tiene un vendaje encima puesto, ¿verdad? El personaje tiene que quitarse el vendaje. Recuerdo bastante esa imagen de mi infancia, esa película, esa adaptación que se hizo del hombre invisible de Wells, donde él tenía que vestirse para poderse hacer visible. Y al quitarse las vendas, no existía, no tenía rostro, era una especie de prisma silencioso, ¿verdad? Transparente, ni siquiera acuiforme, era tan transparente total. Entonces, esa idea de la invisibilidad, desde donde pues escribo, en, siempre hago mención de que yo fuera de Guatemala soy escritor, en Guatemala escribo, aquí no soy escritor, aquí escribo. Fuera de Guatemala es donde hago mi trabajo literario como más social,
Acá pues me dedico más a escribir, vivo más bien de una vida más bien ermitaña, ¿verdad? Y bueno, eso me ayuda también a estar en lo mío y trabajar, ¿verdad? Pero bueno, voy a México, que es como el segundo país en mi vida más importante. Y bueno, ya me extendí en esta introducción. Me gustaría como más conversar porque realmente puedo leer, pero creo que no sé, me gustaría más conversar con ustedes y saber más de lo que ustedes opinan del libro de Limbo que lo que yo pueda aportar, ¿no? O sea, me gustaría ver su óptica como lectoras de un país que está cerca, pero distante también en muchas situaciones, y nuestra, pues, y esta especie de Frankenstein literario que armé con esta novela hace 12 años aproximadamente, ¿verdad? Sí, Sara, Bueno, para empezar me gustaría que nos platicaras qué tanta identificación quizá biográfica hay con esta novela, porque bueno, no me gusta confundir la voz de autor con la voz de narrador, que son cuestiones diferentes, pero me preguntaba a qué grado hay una fusión de esta voz de narrador con la voz del autor, o sea, qué tanto hay de ti como persona en esta novela. mira, esta novela cierra 3 novelas que tienen como título Guatemala City. Ujú. La primera se llama Ruido de Fondo, es una crónica, un personaje que muda de un barrio popular, digamos, perdón, un barrio de clase media alta hacia las zonas populares del centro de la ciudad y desde ahí escribe. La segunda se llama Días Amarillos, que es la historia de un escritor que no le queda más remedio que trabajar haciendo notas rojas en un periódico que se llama La Alerta, que en realidad se llama La Extra. En Guatemala ya no existe, no sé si existe realmente. Con todo esto de las redes, no creo que exista ya más. Tenía una difusión popular. Creo que en México era un periódico como La Alarma. Ustedes tal vez ya no lo Sí. recordarán, pero era un periódico de descuartizamientos y cosas así muy gráficas, medio pornográfico y a la vez ¿cómo se llama? De violencia gráfica explícita. Y mi personaje tiene que resignarse a trabajar ahí. Y la tercera es Limbo, que es la que cierra. Esta fue publicada por la editorial Germinal en Costa Rica en el año 2012, las 3 novelas en un compacto. Luego, pues siempre han sido publicadas por Editorial Magnaterra aquí en Guatemala. Editorial Piedra Santa también republicó Ruido de Fondo. Pero los 3 personajes vienen siendo un poco lo que en ese momento me parecía lo que a mí me apasionaba escribir, y obviamente uno no sale ileso del trópico de Cáncer o del trópico de Capricornio, el Sexus Ujú. Plexus, ¿verdad? La crucifixión rosada, Henry Miller definitivamente para mí fue un meteorito que me hizo salir de la poesía y lanzarme a la prosa, ¿verdad? Decididamente. Porque leer a Miller era leer un poema a través de un relato del París, ¿verdad? De esa época. O leer, por ejemplo, La maldición del aire acondicionado, y luego también las lecturas de Pound, Patria Mía, sobre todo, donde es tan ácida su crítica el, hacia su propio país, hacia Estados Unidos. Mm. Luego, pues obviamente Viaje al fin de la noche de Celine, ¿verdad? Definitivamente Bukowski, aunque Bukowski, pues dentro de estos parámetros termina siendo una especie de persona súper optimista, ¿verdad? Comparado con los anteriores, Sartre o La náusea y todo eso. Knut Hamsun, hay una novela maravillosa, noruego, que se llama Hambre. A mí me fascinó esa novela. Y todo eso está en el imaginario de estas 3 novelas, ¿verdad? En Hambre el personaje recorre, ¿verdad? Cristianía, que es la ciudad donde está, y todo el tiempo tiene hambre. Entonces, pues mi sueño literario, que
fue lanzado al espacio por estos autores y les hice una reverencia muy, pues, modesta, ¿verdad? A partir de lo que escribí de la ciudad. Ya, no sé quién levantó primero la mano, aquí ya Va me perdí. primero Irma y después Sí, Juan. a ver. Ay, ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? sí, Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de, de estar y de escuchar con todos ustedes. Primera, me llamó muchísimo la atención referente al Frankenstein literario. Esto lo estoy relacionando, tal vez me equivoque, por favor, corríjame, en cuanto a encontrar muchos datos sobre Franz Kafka y su obra de Metamorfosis, en cuanto a incluso el nombre del personaje y en lo que se va convirtiendo en un insecto. Esa es una de las preguntas. Y más me llamó mucho la atención también el término que utilizó referente a un país cerca pero distante. Cuando leí su novela, sentía que yo estaba en México, definitivamente cuando empiezo a escribir los espacios, sobre todo esa plaza de la Constitución, y con todas aquellas imágenes visuales, olfativas, me sentí en México, referente a la actitud incluso de los habitantes, me hizo sentir muy en casa. Estoy equivocándome, por favor, mucho le agradecería mi comentario al respecto. No, para nada, Irma. Yo viví en México de niño, vivo en México también la mitad del tiempo del año, y Está sí, bien. efectivamente tiene mucho de eso. Sí, el Frankenstein, bueno, voy a hacer como para quienes no han leído la novela, que imagino que son los más en esta transmisión. em, la novela es la historia de Gregorio Samsa, que despierta luego de pesadillas terribles en las que es es un insecto y despierta siendo un humano. Y ahí empieza como lo complicado de la historia, ¿no? Porque es al revés, o sea, en la Así. metamorfosis, Kafka sueña que es un insecto, ¿verdad? No, Ujú. no, perdón, hay pesadillas y despierta siendo un insecto, no siendo un ser humano. Así es. Es el día de las elecciones de 2 partidos en Guatemala. Hemos visto el lastre político de este país y podemos darnos cuenta de que obviamente las equivalencias entre tiempo y situación no han cambiado en absoluto. Y el personaje sale a dar una caminata desde el Cerro del Carmen, que está en el centro de la ciudad, hasta una librería de unos amigos, que es Librería Sofos, una librería grande en la ciudad de Guatemala, y regresa el día de las elecciones. En eso pasan muchas cosas. El libro tiene tres líneas. La idea de la metamorfosis de Kafka, la idea de Leopoldo Bloom del Ulises de James Joyce, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias y el disco Kid A del grupo Radiohead. Entonces trato de fusionar las 3 cosas, de las 4 cosas. La descripción de la plaza es un calco de la descripción de Miguel Ángel Asturias de la plaza central en El Señor Presidente. El personaje se mueve siguiendo el mapa de el Dublín de James Joyce, de Leopold Bloom, cómo él va haciendo su ruta de regreso a Ítaca, ¿verdad? Y los personajes que se va encontrando, sirenas, lestrigones, cíclopes, eh, ¿cómo se llamaba la mujer que lo envuelve en el hechizo de la pasión? Calipso, no, sí, Calipso creo, se me confunde con la Neida. Y luego la relación que existe entre llevar audífonos por la ciudad, un día de elecciones donde todo el mundo está en ese ajetreo,
entrar a un Burger King, entrar a todos estos centros comerciales que le recuerdan cosas, una especie de arqueología del consumo, ¿verdad? Que ya se está descascarando y que están entrando nuevos centros comerciales, nuevos shopping mall. Y la ciudad de Guatemala, pues obviamente lastrada por una idea no planificada de ciudad, no conservada como ciudad, sino una ciudad que ha sido eh, llena de pastiches que imitan arquitecturas de moda o de tendencia en otros momentos. Entonces, creo que sí, evidentemente es autobiográfica, muchas cosas que están ahí en claves son cosas que yo viví y sigo viviendo en alguna medida en mi vida. Entonces, es difícil señalar cuáles, son de todas, pero sí, yo creo que en gran medida es el más personal de los 3 libros. Los anteriores, el personaje es más abigarrado, más ácido, más odioso, si quieren, incluso ideas bastante odiosas, pero quería plasmarlas tal como se ven, ¿verdad? No ser políticamente correcto en nada. Odio ese término, odio estar dentro de una especie de visión donde nos tienen que decir qué es lo que tenemos que escribir y qué no. Y bueno, tratar de trasladar la realidad. Una de las cosas que nos enseña Dostoyevsky en Memorias del Subsuelo es que la mayor fuente de creatividad es cargar un cuaderno y andar anotando por la ciudad las cosas. Memorias del subdesarrollo Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, Memorias del subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea han sido como referencias importantísimas, si no imprescindibles, para poder escribir estos relatos. Perdón que interrumpa, eh, parece que hubo un error con el link, entonces en unos minutos se va a cerrar la sesión, perdón, Javier, pero ahorita Ah, volvemos ok, a mandar el link para todos, vale, por favor. Y, y se las vamos a mandar por correo y nos volvemos a conectar. Disculpen esta falla técnica, no sabemos qué pasó. vale, vale, vale. Pero mientras, bueno, pueden guatemalteca en los textos porque precisamente estoy trabajando con otro texto guatemalteco en mi tesis. La trama y la estructura de la novela es completamente distinta, pero siempre hay un trasfondo de la descripción. em, Observo como ¿cómo lo podría decir? Como una coincidencia en la forma de describir los lugares, la ciudad guatemalteca, en el desencanto de la política y siempre el trasfondo del tema político y de un poquito, ¿verdad? Superficialmente, pero siempre presente, las consecuencias de la conquista y de todos los procesos políticos y que han venido como arrastrando los países centroamericanos desde la colonia hasta la actualidad. Me parece como muy fortalecido ese punto, siempre en el sentido de cómo se observa la ciudad y qué tan presente sigue estando esto, no solo en la literatura, sino como en general en la sociedad, en la cultura guatemalteca, porque no, pues no es un ambiente que yo conozca, digamos, como para juzgarlo en ese sentido. Como comentaba otra compañera anteriormente, pues cualquiera de nosotros que viva en un área centroamericana, pues o latinoamericana, podría identificarse con algunas de estas sensaciones, lugares, pensamientos, porque en realidad están presentes, ¿verdad? Yo soy de Costa Rica y sé que si camino por algunos barrios de la ciudad de San José, pues me sentiría como muy, muy, muy similar a las descripciones geográficas más que todo. Sí, Rosarelli. eh, es una novela distópica. No, digamos, me he alejado mucho del relato realista y quería crear una atmósfera distópica. Acabo de terminar una novela que se llama La Sirenita, que no es una novela, es una novela breve, y también tiene esa aura distópica.
sucede en una especie entre de sueño y mundo. La ciudad es una ciudad que está más bien... eh, hay una frase en Limbo que coloco que yo creo que explica muy bien eso. Guatemala es un estado mental depresivo, ¿no? No es un lugar geográfico, es un estado mental. Respecto a los temas que habitualmente siempre van a salir y van a pues comentar los temas sociales, políticos, bueno, ¿qué voy a contar de lo que está narrando la historia? Con el Tratado de Libre Comercio a inicios de los años 90, Centroamérica simplemente dejó de existir como, como un punto de, de producción para sí misma. Siempre fuimos una colonia de Estados Unidos y fuimos una colonia española y siempre fuimos una república sometida, ¿verdad?, a los intereses internacionales. Eso lo sabemos. Pero creo que a partir de los años 90, todo eso que se venía logrando a partir de los pequeños avances en los temas laborales, en los temas sociales, la salud, pues se dejó a un lado. Se empezaron a hacer contrataciones externas, se empezaron a hacer, se empieza a implantar un sistema de producción extranjero con pues mano de obra barata, industrial, y resulta siendo un tremendo fracaso, ¿no? Entonces el personaje realmente es una suerte de individuo que sí existe en un futuro distópico, o sea, un futuro que no es el que se esperaba, ¿verdad? De progreso, de avances, de cambios, sino que es una pobreza distinta, es un desarraigo distinto. Además, las migraciones gigantescas que se dan de Centroamérica hacia el norte, ¿no? Además de todo eso, realmente no podemos ubicar el dolor, digamos, los síntomas del foco del dolor de esta sociedad en un solo punto. O sea, no podemos. Son muchos dolores distribuidos en muchos puntos al mismo tiempo, ¿verdad? El decaimiento también político, moral, ¿verdad? La imposición de agendas internacionales. O sea, todo está implicado dentro de este caos. Y la novela, por eso, refleja un caos distópico. Creo que fue Vasconcelos el que dijo, Latinoamérica nunca va a ser como Europa, pero Europa va a llegar a ser como Latinoamérica. Y lo estamos viendo, ¿no? O sea, entramos ya en un umbral, se abre un umbral que nos adentra en un futuro absolutamente distópico. El COVID fue una prueba evidentemente clara de eso. Esta reunión es una prueba de eso, ¿verdad? Está siendo virtual. Cada vez que volvemos a retomar en 1984 de George Orwell, nos damos cuenta de cuánta razón tenía. Hay gente que se gana la vida borrando las palabras y poniendo los sentidos más suaves para que las dictaduras entren de una forma más diáfana y más eh, en buen plan, ¿verdad? El gran hermano está ahí, o sea, nos está vigilando, está viendo esta conversación, ¿verdad? Entonces, la política, yo creo que estamos viviendo una época pospolítica. Todos los partidos son empresas personales, inversiones, y no queda una especie como de noción de sueño, ¿verdad? De transformación social, porque ya no pensamos ni siquiera en forma colectiva, pensamos en algo que yo le llamaría tristemente eh, no sé, sería como algo así como el ego llevado al altruismo, el altruismo ególatra, ¿verdad? Y creemos que con ese altruismo ególatra podemos salvar la sociedad. No, eso no es así. O sea, con el Twitter y sacando nuestra furia en el X Twitter no vamos a lograr nada.
esta es una sociedad que se vive cada momento, ¿verdad? Y cada momento cambia constantemente y no para bien, ¿verdad? Esa fue un poco barroca la respuesta, pero bueno, la pregunta también era bastante compleja. Perdón, sería Guillermo, después Erling, después Leonardo, después Gaby y después Eder. Y tenemos una pregunta en el chat que voy a leer después de Eder. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Y gracias también a Javier por acompañarnos en esta sesión. Tengo un comentario y una pregunta, y también un comentario sobre lo que acaba de decir Javier. Y mi comentario tiene muchos puntos de contacto con 2 o 3 intervenciones que se dieron previamente. Pues en primer lugar me llamó mucho la atención de que el personaje narrador de la novela, que no tiene nombre o no nos da su nombre, desea ser personaje de una novela, de una obra de ficción. Y efectivamente es un personaje de novela, pero también es un personaje que asume la personalidad de un carácter complejo y fantástico. Es decir, asume la personalidad fantástica de una de las obras más fantásticas en la literatura internacional, ¿verdad? Como es la Metamorfosis. Y en este sentido también vive una suerte de esquizofrenia, ¿verdad? Es un personaje que no está conforme con lo que es ni con lo que tiene. Se revela inconforme y decepcionado con su país. O sea, lo ubicamos en Guatemala porque se dice guatemalteco y por las referencias inequívocas a la ciudad. O sea, la Sexta Avenida, la librería Sofo. Cualquiera que ha viajado a Guatemala conoce esos puntos de referencia. Los centros comerciales decadentes, el lugar donde jugaba Atari o los primeros juegos de computadora, ¿verdad? Cuando era niño o adolescente. Y me parece que yo creo que ya lo dijo una compañera también, aunque se refiere e insiste que está en la ciudad de Guatemala, en realidad podría tratarse de cualquier otra ciudad centroamericana, e incluso de la Ciudad de México, ¿verdad? Y también esta forma de vida o cómo desarrollan su vida o su ciclo de vida los guatemaltecos, según el narrador, protagonista de la novela, es- y que lo va construyendo también a partir de su memoria, de los recuerdos de su infancia, lo que ve en el presente, es también el ciclo de vida de un sector social latinoamericano, ¿verdad? Quizá antes aspiraba a una casa, pero ahora aspira a un automóvil y se endeuda para eso, ¿verdad? Y conozco muchos amigos mexicanos que viven con esa dinámica, o sea, que trabajan para poder conservar y alimentar a su vehículo y que lo lavan con mucho cariño los fines de semana. Y la esquizofrenia está en que se debate también entre la modernidad y el pasado, entre lo que es y lo que quiere ser, entre el rechazo a lo que le ofrece el país y el urbanismo de la ciudad y la aspiración de querer pertenecer o desear un desarrollo urbanístico como el que se cuenta en otras sociedades o ciudades de otros países o de los países industrializados. Pero también está en la contradicción entre sus aspiraciones literarias y culturales y la mediocridad y las limitaciones que le rodean. Y esto me hizo pensar también, un poco como lo comentó la compañera costarricense, en qué o de qué espacio público, de qué monumento se sienten orgullosos los centroamericanos. Pero yo creo que es difícil decirlo. Creo que no hay en ningún país centroamericano alguien que diga, este lugar me encanta. ¿Verdad? Si todos están llenos de tristeza y de miseria y de pobreza y de recuerdos de masacre. Y en este sentido, y para no extenderme, quiero ya ir a la pregunta, era si hubo alguna intención de esto, o sea, de poner el fracaso del modelo de Estado-nación que se ha construido en Guatemala. Eso por un lado. Y en cuanto a lo que acaba de decir, yo comentaría que no se me hace una novela distópica. Por el contrario, es muy realista. No describe una sociedad ficticia ni futurista, nos describe o nos va narrando el presente que se vive prácticamente en cualquier país latinoamericano. Y aunque Javier diga que ha querido escapar o evadir el realismo, yo creo que está atrapado en él o por él.
que la realidad guatemalteca y centroamericana no se lo permite. Y bueno, gracias por todo. Gracias, Guillermo. ¿De dónde? ¿Tú eres salvadoreño, Guillermo? Y no, nací en Nicaragua, Eres nicaragüense, sí, pero sí. me considero Tu acento. centroamericano. Sí, Centroamericano, yo me digo centroamericano. yo también, ¿sabes? Yo Gracias. también. Incluso evito decir ni siquiera de que no soy guatemalteco. Sí, igual. No, mira, la gran ficción, el nacionalismo es una de las grandes mentiras, ¿verdad? La idea de nación, el imaginario de nación. La novela tiene evidentemente una cercanía con lo que a mí me interesaba leer hace 20 años. Gilles Deleuze y Félix Guattari fueron, digamos, a finales de los 90 para mí. Mis lecturas han variado mucho y yo vengo de una formación en filosofía. Y Deleuze y Guattari para mí fueron importantes, aunque ya en ese tiempo ya eran pasaditos de moda, en los 90, ¿no? Ya, pues obviamente son pensadores de los 60, estos posmodernos, que ahora ya no los soporto ni de lejos, ni abrirlos, ¿verdad? Me caen tan mal. Pero en ese momento para mí, Deleuze y Guattari, estos dos franceses, tienen dos libros, Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, y Kafka para una literatura menor. Y me impacta mucho lo que me dices porque efectivamente esa noción kafkiana, ¿verdad? De querer escapar, de estar oprimido dentro de un lugar y tener lo que llaman ellos un devenir animal, una transformación, una creación a partir de la transformación animal, ¿verdad? Que lo ves en Kafka, o sea, los personajes siempre se transforman en algo, ¿verdad? Las situaciones son extrañas. Y sí, posiblemente no sea algo distópico, sea el realismo llevado al extremo, porque Kafka en un país centroamericano sería un escritor realista. O sea, entonces no vemos nada fantástico en Kafka porque nos parece tan normal, ¿verdad? La realidad del castillo es una realidad tan normal, la realidad del proceso, miren lo que ha sucedido estos años en Centroamérica con las dictaduras que se están dando, ¿verdad? Te llegan a traer a tu casa y te llevan a la cárcel y puedes pasar 4 años en la cárcel sin saber cuál es el motivo por el cual entraste, ¿verdad? Entonces, el proceso de Kafka es una realidad en Guatemala, porque no hay asidero. O sea, ya la frontera, el horizonte, nuestro horizonte ya es líquido. El horizonte se cambia, se transforma. Ya ni siquiera podemos pensar en el futuro, en comprar una casa. Imagínate toda esta gente que tuvo un puesto al cual fue ascendido durante el tiempo del COVID. Yo, pues las fechas acá hubieron toques de queda, hubo de todo. Yo vi gente que fue gerente con un salario alto, o sea, me estoy refiriendo a un salario alto para Guatemala, manejando Uber porque inmediatamente perdieron sus plazas, ¿verdad? Entonces ya ese sueño se acabó. Ya no existe la seguridad, ya no existe el suelo. Otra lectura que a mí me pegó profundamente, por ejemplo, es que es un cruce de caminos entre muchos textos, ¿verdad? El limbo de Dante Alighieri es donde viven los cobardes. Ahí están refugiados todos los que fueron cobardes. ¿Se acuerdan de la Divina Comedia, no? Donde es la parte de la entrada, están todos los cobardes, donde está el inicio del descenso al infierno, ¿verdad? O sea, eso es bastante grotesco y bastante duro de decir, pero obviamente la cobardía es lo que sostiene pues también la mediocridad, ¿verdad? O sea, todos, como diría Krishnamurti, somos parte del sistema que criticamos, ¿verdad? Entonces, pues sí, me encanta la idea de que haber escrito un libro que tenga muchos accesos y sobre todo no es una novela fácil porque necesitas como tener muchas nociones de varias creaciones literarias que confluyan dentro de eso. Entonces sí tiene una forma de Frankenstein, una forma en la cual se unifican todos las posibilidades literarias, narrativas, ¿verdad? Y bueno, no sé,
No sé quién sigue, porque si no puedo seguir aquí hablando solo, respondiéndole a Guillermo, porque me parece muy interesante su comentario. Muchas gracias, Javier. Le vamos a dar la palabra a Leonardo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás vos? Hola, Leonardo. Muchísimas gracias. Pues primero que nada fue un gran gusto poder leer Limbo. Una experiencia muy agradable en el sentido de que me hiciste recordar. Yo soy de Ciudad de México, pero he estado 2 veces en Ciudad de Guatemala y me hizo recordar como la ciudad y Perdón, Eh, Leonardo, te nos fuiste, no te escuchamos. Creo que se quedó, ¿verdad? Sí, se quedó congelado, Leonardo. Si quieres en lo que ya estás, Leonardo, no ya, te ahí estoy. sí, Perdón. listo, no te preocupes. Sí, un poco, bueno, decía de recordar un poco el haber estado en Ciudad de Guatemala, pero también un poco estos apuntes, de cierta manera, de todo lo que se va narrando, se va describiendo a lo largo de este día electoral, por el cual nos vamos conduciendo, de cierta manera, conforme vamos leyendo, conforme nos va describiendo el narrador, todo lo que ve, todo lo que piensa. eh, Digámoslo así, a mí me llama un poco la atención como este gran viaje dentro de la propia ciudad, de esos espacios muy turísticos, de esos espacios más marginales, de esas lecturas, un poco lo que hablabas de la decadencia, que incluso la describes con los edificios, ¿no? Cuando vas describiendo también los monumentos, los edificios, la forma en cómo se ha ocupado el espacio de la zona centro de Ciudad de Guatemala y que efectivamente pues da parte de esa muestra, como esa decadencia, ¿no? Que se comparte de cierta manera, sí, con lo que comentabas ahorita de un poco también cómo esos proyectos nacionalistas van en detrimento. Y a mí una cosa que me llamó la atención, porque me llamó la atención incluso cuando conocí Ciudad de Guatemala y vi esta parte cuando hablas de la Torre Eiffel, que a mí cuando justo conocí ese monumento sí. por la Reforma, yo decía que, o sea, para mí fue como decir, el surrealismo está aquí, ¿qué hace esto aquí en medio de esta ciudad? ¿Qué hace una Torre Eiffel aquí? ¿No? Y eso fue lo primero que me acordé cuando yo lo vi la primera vez allá. ¿Qué hace esto aquí? ¿Cómo lo pudieron? Pero bueno, tú con tu lectura se va complementando mucho esta idea de cómo pudo haber alguien que lo hizo, ¿no? Que lo propuso. Se volvió a congelar, pero no sé si Se quieras congeló. contestar, Javier, o comentar algo. Sí, lástima, porque está muy interesante lo que está diciendo. Bueno, esto de la Torre Eiffel, pero Muy es que, crítica. sí. Te escucho, Leonardo. Te nos Sí, fuiste, veo, Leonardo. pues, ya, perdón. Y veo justo eso, una mirada muy crítica también, que se me hace muy interesante, muy alternativa. Y justo una de mis preguntas, pues ya la contestaste, que yo dije, bueno, me parece que va muy acompañado de la interpretación de Deleuze de Kafka, pero me parece que también va un poquito mucho en ese sentido de tener esa mirada inquisidora, ¿no? Un poco también como esta parte del hecho de asumirse como un insecto e ir viendo como me lo imaginaba un poco rastreando toda la ciudad, y lo que veía y que no se lo podía explicar por sí mismo, ¿no? Que se sale de la lógica, ¿no? Un poco de cierta manera. Entonces eso es un poco, como digo, podría decir como muchas otras cosas que más me llamó la atención. Todavía quería comentar pues, todo este proceso creativo de hacer un viaje dentro de la propia ciudad, como que pocas veces, digo, tenemos un narrador principal
pero también el personaje central termina siendo la propia ciudad, ¿no? Que me parece que con todo lo que se cuenta alrededor de ella también nos va diciendo muchas cosas históricas, políticas, sociales, artísticas, y eso me pareció muy interesante de tu trabajo. Me dejaste con una nota pensando ahorita con lo que me dices. Fíjate que en las películas de catástrofes de Hollywood, distópicas, Sí. ustedes pueden ver, por ejemplo, esta reciente película que salió en Netflix que se llama Un lugar fuera del mundo, no sé, ¿verdad? Se quedan todos sin internet, ¿verdad? Todos, y empiezan todos a enloquecer. Eh, lo primero que dicen las películas estadounidenses, sobre todo, es Estados Unidos se convirtió en un país del tercer mundo, ¿no? O sea, la pesadilla de Estados Unidos es ser un país del tercer mundo, ¿no? Cuando vino, cuando Trump se refería a Guatemala y a Centroamérica, nos llamaba shithole countries, ¿verdad? O sea, países del hoyo del culo. Esa noción de apocalipsis me encanta en la novela porque tengo la malicia de querer construir una novela que diga Latinoamérica, Centroamérica es su futuro, ¿verdad? O sea, Centroamérica puede ser el futuro de Latinoamérica en la medida en que se está dejando caer absolutamente todo. O sea, se están dejando caer, nos estamos tragando la píldora de la democracia, estamos cediendo todos los recursos naturales. Ahora bien, ¿por qué no hacer una novela rural? ¿Por qué no hacer una novela de los barrios bajos, extremadamente violentos de la ciudad de Guatemala? No me interesa. Me interesa mostrar la ciudad tal como es para mostrar la decadencia de todos sus intentos por construir un modelo civilizado de república. En una parte pongo de que obviamente los monumentos de la calzada Reforma, que sería como una especie como de Chapultepec en México, digamos, ¿verdad? Está lleno de toros, de venados, de animalitos y monumentos a héroes desconocidos, ¿verdad? Próceres. Porque no hay asidero. Bueno, algunos que se los han tumbado en manifestaciones, ¿verdad? Por cierto, hay uno que no tiene cabeza, ¿verdad? Porque no han sido intentos fallidos de construir una república en un país como este. Todo se ha caído, todo. Y obviamente siempre tratamos de recoger nuestras cenizas y colocar la cineraria histórica en un punto donde la gente pueda sentir esperanza. Entonces, esta idea de la ciudad corresponde a todos los modelos reformistas que se han querido dar, ¿verdad? De transformación capitalista, de transformación del tiempo, no quitando lo que dejó, digamos, la revolución del 44 a nivel de piezas arquitectónicas, de artistas que dejaron alguna huella ahí, 50, todavía 60, y en 70 se construye un teatro muy hermoso que está en la ciudad de Guatemala, pero luego de eso, pues queda una especie de ciudad que parece más bien un parque temático. Restaura, digamos, edificios que parece que son de Miami, centros comerciales que parece que fueran placitas italianas, con fuentes italianas, lugares que asemejan un Nueva York, o hay otros que asemejan Miami, según los gustos, ¿verdad? Pero realmente no hay una arquitectura que dialogue, que dialogue. Yo creo que cuando uno va a El Salvador pasa lo mismo, cuando uno pasa a Tegucigalpa pasa lo mismo, en Nicaragua pasa lo mismo, en Costa Rica pasa lo mismo y Panamá pues se exacerba, ¿verdad? En gran medida. Entonces, la ciudad centroamericana viene siendo una especie de visión
apocalíptica de lo que puede ser Latinoamérica si no existe una posibilidad de tomar conciencia y empezar a construir nuestros propios rumbos, más allá de los dictados de moda y más allá de todas las cosas que nos imponen con con sus buenas intenciones. Hay una frase en Memorias del Subdesarrollo, la película genial esta cubana de los años 60, que dice: su desarrollo es perdonar las grandes ofensas a cambio de pequeños beneficios, ¿verdad? Gracias, Seguimos. Javier. Va a ser Erling, Gaby, Eder. Es que Erling estaba antes. Después voy a leer, si quieres, Javier, las leo juntas todas las preguntas. Son 3 ahorita. Le doy la palabra a 2 que están en el Zoom y luego leo las otras que están en el chat. Erling, porfa. Muchas gracias, buenas noches. Un placer poder estar en este espacio para escuchar y compartir, ¿no? Mientras leía la obra, me pareció encontrar un cansa pesimista de una sociedad desequilibrada, caótica y malicista. Otro aspecto que también me llama la atención es la descripción que se hace de Guatemala, que es una fusión burocrática, colonial, indigente, entre otros aspectos que representan meramente la sociedad latinoamericana, podríamos decirlo. Siendo un libro que podría ser ofensivo o delicado o que podría ser más prohibido para ciertos sectores, me da curiosidad cuál es el impacto que ha acogido el libro en la sociedad de Guatemala, cómo lo ha acogido en el país. No sé cuál ha sido la reacción de ciertos sectores a la hora de publicarlo. Eso me da un poco de curiosidad. Gracias. Bueno, el libro tuvo 3 ediciones, o sea, aquí las tengo, la primera, que es esta de portada blanca, la segunda, que tiene un dibujo mío en la portada de un cuaderno, publicadas por Magnaterra, y hay una tercera que no la tengo acá, que fue publicada en Costa Rica, que se llama Guatemala City, donde están las 3 novelas juntas. El primer libro que escribí, Ruido de Fondo, tuvo bastante aceptación, o sea, fue leído contrario a lo que yo llegué a pensar de que no lo iba a leer nadie, porque ese sí es bastante ofensivo, ¿no? Y es políticamente incorrecto, ácido, y el personaje es odioso, ¿verdad? O sea, expone las ideas, tal lo que podría ser un resultado del macho guatemalteco, ¿verdad? Violento y también desencantado y todo eso. Limbo es un poco más suave, pero creo que no, aunque fue publicada y republicada, y está también en internet, varios capítulos andan flotando en España, en Chile hay unos ahí. Siento que no, como que no despertó un interés así como fantástico por el libro, ¿verdad? Creo que para el año 2012 ese disco de Radiohead, pues no era un disco que estuviera como en el mapa mental de los guatemaltecos. Creo que no se entendió mucho tampoco de las referencias a otros libros ni la intertextualidad. Yo estaba muy metido también con un escritor que me tenía apasionado en ese momento y bueno, hay una especie como también de imitación, así muy banal, tipo la torre esta de Eiffel, a David Foster Wallace, que era como el escritor que yo leía a principios de los 2000. Y David Foster Wallace, el libro Infinite Jest, la broma infinita, cuando la leí para mí fue como haber encontrado el Corán, ¿no? O la piedra de Rosetta. Fue un libro que me marcó mucho. Ya gradualmente, pues Foster Wallace ya pues, ha pasado un poco de largo para mí, ¿verdad? Ya, o sea, lo agoté todo. Pero no, digamos, mi intención era crear una especie de hiper-metaficción, ¿no? Que tuviera un poquito de ciencia ficción, que tuviera un poquito de literatura centroeuropea, que tuviera un Miguel Ángel Asturias, guatemalteco,
que tuviera un poco de escritura automática, y que al final también tuviera esa especie como de incertidumbre acerca de ese personaje que llega a la noche totalmente solo, vive en su casa, que es esta casa desde donde estoy hablando en este momento, y bueno, pasa todo lo que pasa, ¿verdad? En su soledad, y se acuesta a dormir y no espera el resultado de las elecciones porque le da igual. Solo escucha que se queman cohetillos y fuegos artificiales, ganó un partido, pero sabe que todo va a seguir en lo mismo, porque nadie en realidad eligió nada. Simplemente solo se cambió de diablo en el mismo infierno, ¿verdad? Y sí, efectivamente es una novela pesimista. Ahora ya no soporto mucho el pesimismo, ¿sabes? Me inclino más por los estoicos, por lecturas de ese tipo, ¿no? Porque el pesimismo te llega a lastrar emocionalmente, es una especie de dispositivo que si lo insertas en ti o en las demás, también termina convirtiéndote en un personaje de tus libros, ¿verdad? No sé, o sea, es interesante eso. Y es interesante esa noción que mencionaba en la pregunta anterior. ¿Será que Latinoamérica va a llegar a ser como Centroamérica? ¿Será que vamos a terminar aquí en guerras interminables? ¿Será que la novela de ciencia ficción más profunda que se ha escrito sea Cien años de soledad, ¿verdad? Y que Latinoamérica entera sea un Macondo, ¿verdad? Lleno de dictadores delirantes y guerras que nunca terminan y conflictos que empiezan y terminan con otro conflicto. Estamos peor que Europa en el siglo XVI, pues, ¿verdad? No hay un momento de paz en toda Latinoamérica, aparecen conflictos por todos lados, ¿verdad? Y como que esperanzas de cambio, pues tampoco, ¿verdad? El progresismo ha terminado de convertir esta, esta decadencia que nos ha llevado también a extremismos y a una suerte de izquierda de soya, ¿no? Y de altruismo ególatra, ¿no? Donde si vamos a una manifestación nos tomamos una selfie, ¿verdad? Para que vean que estuvimos ahí. Todas las manifestaciones financiadas por organismos internacionales terminan en buenas fotografías para portadas en Europa y en Estados Unidos. Yo no creo ya nada, ¿sabes? Creo nada más en la acción individual, en el compromiso individual, y también creo que uno puede crear comunidad colaborando, ¿verdad? Aportando con tu vecino, con la comunidad. Me he ido volviendo cada vez más misántropo y más anarquista. Entonces eso se va a ver reflejado definitivamente en lo que escribo, ¿verdad? Gracias, Javier. Gaby. Sí, hola, buenas noches. Bueno, mis comentarios como que vienen medio a contramano y específicamente de tu última intervención, Javier. Porque digo, se habló de pesimismo, mucho del universo kafkiano y la situación de encierro, de este ciudadano atrapado en esta ciudad distópica o realista para otros. Y a mí lo que me pasó es que encontré dos momentos luminosos, a contramano, te digo, de todo lo que venimos hablando. Uno tiene que ver con un momento de la memoria emotiva. Cuando te vas aproximando al final del libro, en el último capítulo, sentí como el mismo subidón emocional que me provocó el cuento de Cortázar, La noche boca arriba, que lo leí cuando era una adolescente. Wow, qué Y lo que belleza. me provocó fue, y tú también lo nombras a Cortázar y hablas de una Sí, entrevista en blanco y negro, lo dices de una manera pues muy amable, muy afectuosa para el escritor y muy lúdica también. Y justo el cuento La noche boca arriba es muy lúdico y tu final se vuelve también un giro dramático, literario, que me provocó esa misma emoción y me llevó a ese momento de la adolescencia, que es descubrir que, bueno, no me está hablando el mismo que me está hablando, sino que es el insecto
¿no? Como es en La Noche Boca Arriba, no es el señor accidentado, el motoquero, sino el que va a ser sacrificado. Y eso la verdad que me dio, pues ese, el placer, ¿no? El placer de la lectura y conectar con esa idea de que, bueno, recién decías, no creo en nada. Bueno, pues la literatura nos da unos momentos humanos impresionantes como este que te estoy diciendo. Y luego anoté una frase, porque me pareció igual, lúdica, y lo que me gustaría es que me ampliaras, me dio mucha curiosidad de dónde viene esta idea, cómo la construiste y si podés ampliarla, o a lo mejor me dices, qué sé yo, de dónde salió, no sé, porque esas ideas luminosas a veces vienen en el momento. Te la leo porque la anoté. Dice, la cocaína y la cerveza son fragmentos de la infancia. Es un alquiler de la euforia por una niñez perdida y nunca superada. Mm, ¿Qué me es puedes muy, es decir? muy, es muy, es muy duro eso. Sí, yo creo que salió muy del fondo de mi, de mi corazón eso. Sí, sí, bueno, yo tuve, pues soy una persona que rehabilitada, soy alcohólico y adicto, y evidentemente mi vida cambió el momento en que tapé la botella, dejé las drogas y también cambió mi forma de vida, ¿sabes? Lo que dices de Cortázar, creo que es premonitorio. A veces uno escribe premonitorias, cosas premonitorias, porque el personaje se encierra en pleno esto, llega a estar como sobrio, encerrado en su casa, pone una entrevista que le hace la televisión española a Cortázar, que me encanta, la he visto muchas veces. Y ahorita que mientras hablabas sobre esto de no creer o creer, se me viene un verso que me eriza a mí la piel de Cortázar, que está en Salvo el Crepúsculo, que dice, la esperanza es la vida defendiéndose, Mm. ¿verdad? Yo siento que sí, todo va mal, aunque ahora, pues para mí va un poco mejor, ¿verdad? Elegí un camino un poco más equilibrado en mi vida y ordenando cosas, pero la escritura siempre ha estado, ¿sabes? Siempre, todo me ha dejado, todo, pero siempre he escrito, ¿verdad? Y siempre he estado ahí, siempre he sido constante. Si hay algún momento, un reclamo en la puerta del camino del bardo, ¿no? El camino final de la vida, donde me dice, ¿qué hiciste con tus dones? Escribí 18 libros. Eso ya me hace sentir que cumplí una misión, al menos la que, pues para la que tuve el privilegio de tener, ¿verdad? Un mediano talento literario. No me importa ya tanto, realmente ya no me importa ni siquiera la noción del escritor. Siento que la vez pasada estaba en México, un amigo muy querido me llevó al colegio de escritores, uno que está por Insurgentes, y se hace un lado. Pero algún lugar se puede comprar, no. Estará en Amazon tal vez. Es que queremos leerlo, bueno, pues hay tantas cosas buenas que leer que yo no sé si valga, pero la pena, ¿verdad? Para mí me siento más honrado y con el honor inmerecido de que me lean. Y no es falsa modestia, sí lo creo. Eh, Realmente esto de que ganas un premio internacional y que te vuelves el Vargas Llosa del año, ¿verdad? Cuando ganas un premio Alfaguara o sea, me da igual, ¿sabes? Ya todo eso para mí es otra cosa, está en otro lado. Yo soy feliz escribiendo, eh, tengo un blog que se llama javierpayerasescritor.wordpress.com. Subo cosas pequeñas, sintéticas, doy clases de escritura creativa. Mi proyecto se llama Inicial. Me levanto temprano, no tengo pues alguien no tengo contratado una persona que trabaje aquí, entonces yo hago el oficio, corto mis flores, trapeo, lavo mi ropa, ¿verdad? Bueno, la mando a la lavandería, porque lavar está muy difícil, cocino, vivo una soledad luminosa
y eso me ha vuelto más espiritual. Y ante todo, ya sea que sea Franz Kafka o sea el personaje del manantial de Ayn Rand o lo que tú quieras que sea el personaje que yo quisiera comprender a profundidad, cada día me da más igual lo que la gente opine de lo que yo hago, de lo que yo soy. En una sociedad que está tan dependiente y tan codependiente de lo que opinen de ella, de que sepan esto, a mí me da igual, ¿sabes? Entonces, esa libertad, con el tiempo sé que en algún momento dado, esa libertad que tengo para escribir y para pensar, pues va a ser recogida por alguien, ¿verdad? Ahorita estamos metidos en una especie de chauvinismo moral. Eso va a pasar también, ¿verdad? Va a quedar la entrega, la disciplina, el oficio bien hecho, leer todo, todo, ¿verdad? Eh, el libro que me fascinó el año pasado fue El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Esa mujer se metió a escribir de una forma me dio tanta envidia y tanta envidia, tanta admiración, ¿verdad? Cómo cuenta la historia de la lectura y digo, eso es escribir, ¿verdad? O sea, no estar buscando si estoy entre las en lista de los principales, si alguien habla mal de mí en el Twitter, si hacen esto. Encerrarse en una biblioteca y leer, y leer, y leer, y escribir y tratar de hacer las cosas un poco mejores. Eso es lo que te podría decir, Gaby. Muchas gracias, Javier. Eder, Sí, gracias. Buenas noches. Eh, el comentario que quería hacer, que después viene una pregunta, tiene que ver con algo que se mencionaba en la pregunta anterior, que tiene que ver con toda esta cuestión de, además de cultura popular y de la hiperreferencialidad, ¿no? Se habla de series, de música, además de otros libros. Pero me llama la atención por el énfasis que se pone en, por supuesto, en el Key Day de Radiohead, que es un disco que se menciona mucho, que además las canciones son referidas y son estos segmentos de textos, ¿no? La primera pregunta sería, bueno, si pudieras expresar un poco más cuál fue este vínculo que existe entre tu escritura o esta novela en específico con este disco. Y segundo, hay un fragmento que viene justamente de un como subcapítulo que se llama Motion Picture Soundtrack, que viene de este disco, en el que se escribe, voy a leer el pequeño fragmento: soy adicto de las bandas sonoras. Lástima que los libros no tengan un disco incluido. Sería increíble escuchar el soundtrack de Ulises, de James Joyce, del Proceso de Kafka, de Sí. Las olas de Virginia Woolf o de La broma infinita de David Foster Wallace, ¿no? Hasta aquí la cita, que me pareció una idea muy interesante y reproducible porque justamente, ¿no? Si cada libro tuviera una banda sonora, ¿cuál sería, no? Pero bueno, la segunda pregunta sería si podrías decir cuál sería la banda sonora de esta novela. Eso sería todo, Javier. Muchas gracias. Sí, no está mal ese párrafo, ¿eh? Pero aunque lo haya escrito yo, no está mal. Pero es una, es una buena pregunta. La banda sonora es Radiohead, definitivamente, pero fíjate que más allá de esa pretensión, no es una pose ni es un postureo de, ay, yo oigo Radiohead aquí en Guatemala, ¿verdad? O sea, no fue esa la intención, o sea, se nota tanto en la literatura sudamericana, argentina y chilena, esos postureos, a veces me cantan mal, ¿no? Como de querer pertenecer a un mundo global, ¿no? Yo no quería eso. Fíjate que gradualmente a mí me ha interesado muchísimo el misticismo. Me interesa mucho el misticismo. Bueno, practico, digamos, tengo un camino muy trazado con el budismo. eh, y bueno, eso me ha también abierto las puertas a no discriminar nada de lo que son los elementos místicos. Y si me quieres fascinar con algo, muéstrame símbolos. Entonces, como buen lector del libro rojo de Jung o de cualquier cosa que esté referida a eso, ¿verdad?
Me interesa pues todos los mensajes subliminales, todas estas caracterologías sublimadas de la conspiración, ¿verdad? Que yo no puedo decirte que no crea que no existen. Hay planes para todo en el mundo, ¿verdad? Si te vas a ver las teorías aceleracionistas de Nick Land y toda esta, el- la unidad de estudios de cultura cibernética y todo lo que hicieron en Londres para poder influir en las redes sociales, en la gente, te das cuenta que el ocultismo sigue siendo parte del pensamiento de la élite. Ujú. Entonces me gusta el tema de Radiohead porque siento que es un umbral, es un disco que está escrito en una clave del futuro. Es un disco que da miedo, es un disco oscuro, es un disco indescifrable, es como una especie de profecía, ¿verdad? Acuérdense cuando escribían estos textos herméticos, entre ellos Nostradamus, ¿no? Las profecías, todo estaba, era tan hermético el disco, tan impenetrable, que uno de pronto siente como una desolación, porque siente que es un futuro inevitable, ¿verdad? Eh, Luego viene el COVID, que ni siquiera pensábamos que iba a suceder, se paraliza el mundo, la gente se vuelve más pobre todavía. Digo la gente, odio usar la palabra la gente porque yo soy la gente también. Nos volvemos más pobres, perdemos trabajos, perdemos la vida y nos vemos sentados dando clases en computadoras, ¿verdad? Entonces, todo esto, fíjate que me pasa algo bien curioso y se lo comentaba antes de que comenzáramos esta conversación a las compañeras. Cuando escuché la canción Now and Them de los Beatles, esta canción hecha con inteligencia artificial, el video, y sale, pues, tiene un embrión que es una canción de John Lennon que nunca se grabó, yo sentí miedo al ver el video, verlos reunidos, ver que ya no se necesitaba en vida a John Lennon para poder hacer una canción de los Beatles, pero no sonaba a los Beatles, sonaba a Radiohead, ¿verdad? Cantando los Beatles. O sea, esta idea de la inteligencia artificial que nos viene encima va a devorar totalmente todo. O sea, estamos ante el umbral de un nuevo canon. Ese nuevo canon va a ser la era digital en todo su esplendor, ya que pasemos de ser rumiantes pegados a un teléfono, vociferando por Twitter, vociferando por Facebook, vociferando por cualquier red social, vamos a volvernos simplemente gente que ya va a agarrar y ya no pone su foto, pone el emoticón que le hace la inteligencia artificial. O sea, estamos totalmente dislocados. Y te digo, yo soy un gran beneficiario de las redes sociales, porque de no ser así, un escritor ya ni siquiera se conoce, ¿verdad? Los libros ya no circulan, difícilmente leen. Yo creo que lo más a lo que llegan es a un TikTok donde escuchan a un escritor hablar y ya no, pues, ya vieron a Sábato hablar sobre sus opiniones sobre la vida, entonces ya no necesitamos abrir Abadón el Exterminador y se acabó Sábato para nosotros. Solo vimos el TikTok, ¿verdad? O la gente que de pronto milita causas que vio también en redes sociales y ni siquiera ha agotado los libros y se ha ido esfumando el sentido común. Entonces, te digo, me gusta esa canción de Radiohead, me gusta Radiohead porque obviamente es la música de mi época, yo tengo 50 años, o sea, es la música de mi tiempo, me gustan los Smiths, me gusta Sonic Youth, me gusta, o sea, toda esa fue la música de mi adolescencia, porque yo encontraba en esa música poesía, o sea, cuando la gente viene y te dice, ay, no, lo primero que yo leí en mi vida fue el Ulises de Joyce o el Finnegan's Wake. Eso es mentira. Yo empecé oyendo rock y el rock fue la puerta para la literatura. Hay que ser humildes en ese sentido. Y no fue un postureo, ni fue ni una pose tampoco elegir un grupo inglés, sino que me pareció que ese disco, especialmente dentro de una era global, representaba un cambio de esquema, un cambio de orden, de forma de pensar, de algo que incluso incluye voces robóticas, ondas Marten, que es un instrumento electrónico, ¿cómo se llama? Estas cosas
que son como arpas eléctricas. O sea, es extraño, es un disco extraño. Entonces quería ese disco extraño para mi libro extraño. Si hubiera tenido los derechos y el dinero para pagarlos, pues hubiera insertado el disco dentro del libro, ¿verdad? Pero obviamente eso hubiera sido un sueño inalcanzable, incluso hasta para las editoriales más grandes. Y bueno, por eso, ¿verdad? Muchas gracias, Javier. De hecho, yo leí la novela y escuché el disco para como el soundtrack, ya que lo sugeriste, y fue una experiencia muy interesante. Voy a leer las preguntas. Esta es de Edgar Baltasar. Dice, bueno, me está fallando mucho mi conexión como para intervenir con micrófono. Quiero formular 2 preguntas si hay oportunidad. Una, así como en el caso del Salvador, Un día en la vida de Argueta es la novela del preámbulo de la guerra y El asco de Castellanos Moya es la novela del desencanto de la posguerra, para Guatemala, ¿Limbo es sobre el desencanto de la posguerra o es el preámbulo de algo después de la posguerra? O la posguerra, dice entre paréntesis. Y 2, ¿cómo sería el recorrido de Gregorio Samsa y sobre todo su actitud ante las elecciones del 20 de agosto de 2023 y no el 4 de noviembre de 2007? Qué buena pregunta. Claro, los 2 libros que mencionaste son increíbles. Yo les tengo una gran devoción a los 2 autores. Bueno, a Horacio leyó mi primera novela me habló con mucho entusiasmo. Horacio no es una persona que dé elogios gratuitos y eso me gustó porque es una persona muy sincera, muy honesta, ¿verdad? Em, es algo que a mí me movió mucho cuando leí El Asco. Me gustó mucho, también estaba. Salió primero El Asco, después salió Ruido de Fondo, luego salió Piedras Amargas de Rodrigo Rey Rosa, y luego salió La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. O sea, es como poniéndome en el contexto, todas de una oscuridad que terrible, ¿no? O sea, y muy similares en su forma. No eran novelas de Macondo, pues, o sea, no eran novelas de como estilo Fuguet, ni nada de eso, donde las ciudades son urbes neoyorquinas, pero obviamente Santiago de Chile, pues, ¿verdad? O sea, no, ¿me entiendes? Em, no, eran ciudades donde al contrario, era una espiral hacia lo más profundo y abigarrado, ¿verdad? Y bueno, Erasco, obviamente, ¿a quién no le va a impactar una novela así? Un día en la vida, te Manlio Argueta, pues eso también es qué librazo, ¿no? O sea, qué relato, ¿no? O sea, qué cosa más maravillosa. Me gusta mucho, de verdad, mucho, mucho. Em, Respecto a qué sería ahora, uy, yo estoy tan desconectado ahorita de la vida política en Guatemala que no te podría decir, pero lo que sí te puedo decir es que se extremaron todas las medidas del surrealismo en Guatemala para poder llegar ahorita a unas elecciones, ¿verdad? Y bueno, está hay como mucha gente con mucha esperanza en este gobierno, no sé, ¿verdad? Yo la verdad, como les digo, no soy político, no puedo dar una opinión acertada, ¿verdad? No, no sé. Espero más bien espero que pues con que se logren un par de cosas de justicia es suficiente, ¿verdad? Creo que vamos a tener que vivir y acostumbrarnos a vivir fuera del Estado, ¿no? Porque la dinámica del mundo va hacia eso, hacia la abolición total del Estado y creo que eso ya es imparable, porque la única forma de fortalecer el Estado es metiendo más violencia, ¿no? Entonces, metiendo más gente armada y solo así se mantienen los gobiernos, ¿verdad? Le ponen guardaespaldas a los guardaespaldas, guardaespaldas a los guardaespaldas. Entonces, pues bueno, no sé. Espero, de verdad le deseo suerte, muchos amigos ahí que tienen mucha fe y que están militando en un partido político. Pues espero que llene sus expectativas. Ahora yo la verdad no sé, no podría dar una opinión al respecto. Espero que también pues se liberen de la toxicidad propia de las redes sociales y no dependan tanto de ellas y encuentren su propio camino, ¿verdad?
Respecto a lo que te decía, pues, o sea, uno no viene de la originalidad. Yo no soy original. Horacio, en la carta a los Pisones, su poética de Horacio dice, a la literatura hay que llegar vencido. Y obviamente yo llegué vencido a la literatura. Imagínense, ser guatemalteco, como decía Monteforte, ser guatemalteco ya ser marginal, ¿no? Y además escribir una literatura contemporánea. Y además haber nacido en una clase media, ¿verdad? No ser un muchacho rico que puede viajar y todo eso. Yo me he abierto el camino a pie, pues, o sea, pagué mi cuota, ¿verdad? Para poder entrar dentro de la literatura latinoamericana, ¿verdad? Y además, pues, ahora siendo un hombre de 50 años y ser hombre, pues, ¿verdad? O sea, es más difícil que me publiquen un libro, ¿no? Entonces, está bien, pues, o sea, tampoco es algo que yo me muera por estar publicando algo, ni estar vigente en nada. Simplemente quiero escribir y voy a escribir lo que sienta que vale la pena que la gente lea. Porque para mí es un ejercicio de vida, no es una forma tampoco de alcanzar ningún estatus social ni escalar dentro de la pirámide cultural latinoamericana. O sea, eso se lo dejo a otros, ¿verdad? Yo solamente soy observador. Gracias, Javier. Tania Vargas en el Facebook pregunta, dice, ¿la declaración de la poesía obsoleta es para alejarse de la poesía o por qué fue necesaria para la novela? Ay, mira, sí leíste la novela, porque sí es, fíjate que es una nota a pie de página. Es una nota a pie de página que escribí a las 3 de la mañana, porque una palabra que estaba ahí me llamó la atención, entonces dije, ¿por qué no meterle a esta novela ya la simulación de un ensayo? O sea, es un ensayo sobre el disco Radiohead escuchado desde Guatemala. Entonces las notas a pie de página eran bien chistosas porque eran como explicarle a la gente lo que estaba viendo, pero también el estado espiritual del personaje. Entonces, algo aprendí en la vida y es que evidentemente yo no soy griego de la era de Pericles, ¿verdad? Entonces yo no puedo interpretar como un griego del año 6000 antes de Cristo la Ilíada y la Odisea, pues. Yo soy un guatemalteco y desde la ciudad de Guatemala en Centroamérica leo a los griegos traducidos al castellano o al inglés, sí mucho. Entonces yo me ubico muy bien desde el lugar donde estoy. Desde aquí entiendo la literatura universal. Desde aquí leo a Goethe. Yo no me cierro en purismos. Solo voy a leer esto, solo voy a estar en este círculo, solo leo latinoamericano, solo leo lo que me dicen que debo de leer porque no, me gusta la universalidad, porque la universalidad permite un diálogo y ese mestizaje de poder entender desde nuestras sociedades. La gran literatura facilita todo el proceso para acercarnos a ellos. Contrario a lo que dictan ahora, digamos, las academias, woke y todo esto en Estados Unidos, yo sí creo que es el momento más propicio para leer a los clásicos universales y si uno se propone cuestionarlos y decir lo que uno quiera, pero ver desde nuestro centro, desde donde nosotros estamos, con claridad el futuro, ¿verdad? Eso. O sea, no me gusta, digamos, estar defendiendo nada. Eh, Quiero buscar más bien cómo entrar dentro de ese pensamiento universal, ¿verdad? Aunque yo no entre como escritor, pero sí entre como lector. El gran maestro de eso es Borges, ¿verdad? Borges podía ser un poeta argentino que está en el sur del mundo, pero su visión también de la literatura era pues la de abrirse hacia una sociedad mucho más amplia, ¿no? Dejar de ser bonaerense y convertirse en un escritor que hablaba de un poeta islandés, ¿verdad? O de Angelus Silesius,
También Pound nos da esa enseñanza, es Rap Pound, cuando pues siendo un estadounidense rural, ¿verdad? Empieza como a estudiar a profundidad otras lenguas, otros idiomas, a recuperar literatura medieval perdida. Octavio Paz, ¿no? O sea, la idea de Octavio Paz también de escribir acerca de la gran literatura universal de la dinastía de la dinastía Tang, ¿verdad? No sé, todo eso que se está perdiendo ahora, ya lo traducimos, ya no nos interesa y estamos muy bien pescando, buscando peces bonitos y de colores dentro de nuestras pequeñas peceras, ¿verdad? No, hay que abrirse al mar, hay que salir de estar viendo la pecera del idealismo y abrirnos al mar interno de la literatura, el mar que siempre está ahí, ¿verdad? Y en lugar de estarnos refugiando en nuestro pedacito ahí de autorreconocimiento y autocomplacencia y compasión, abrirnos al gran mar y decir, yo quiero dialogar con estos grandes escritores, con Dostoyevsky, ¿verdad? Medirme con Dostoyevsky, medirme con Tolstoy, ¿verdad? Y obviamente no voy a alcanzar a Tolstoy, pero voy a hacer el intento, ¿no? Gracias, Javier. Y Shell Miranda pregunta, dice, bueno, me llama la atención cómo utilizó la tradición novelística para darle forma al relato. Por la forma de narración, me recordó a Crónica de una muerte anunciada. ¿Puede hablarnos de cómo decidió la voz narrativa? Gracias. Wow, qué buena historia, Crónica de una muerte anunciada, ¿eh? He vuelto a García Márquez, ¿sabes? Mi generación se peleó con García Márquez. Yo una vez me lo encontré en un en una cosa, en el mismo hotel que había un encuentro y cruzamos dos palabras, él como que estaba un poco molesto y yo estaba como un poco pasado y no hablamos mucho, pero realmente ahora que leo Cien años de soledad digo qué cosa más bella, ¿no? La crónica de la muerte anunciada, sí, qué manejo del tiempo, ¿no? Sí, la novelística latinoamericana para mí es Juan Rulfo, Onetti, García Márquez, Asturias. Onetti es profundo, ¿no? Es impresionante. Qué gran escritor, ¿eh? Juan Rulfo creo que es la perfección. O sea, Pedro Páramo es lo más perfecto que se ha escrito en novela en idioma castellano. No le sobra ni le falta nada, ¿no? Es una cosa. Para la gente que cree que la novela son 300 páginas, pues yo creo que lo pondría en duda. Creo que Juan Rulfo se puso a la altura de un escritor ruso con 150 páginas, ¿no? Y es lo grande. Cortázar, pues yo no sé si es novelista, yo creo que Cortázar es todo, es como simultáneo, ¿no? Eh, Hay grandes escritores peruanos, ¿no? Arguedas, eh, bueno, argentinos, novelistas, pues Sábato, claro, Walsh, ¿verdad? Que al final es como periodista. No, tenemos una gran literatura latinoamericana, claro, ¿verdad? Aunque es inmenso ese legado, ¿no? Latinoamericano. O sea, Rodrigo Rey Rosa en Guatemala, que aparte de ser mi amigo, creo que es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Roberto Bolaño, que bueno, hay tres libros de él que creo que son fundamentales, ¿no? Los detectives y otro par por ahí, La pista de hielo y Estrella distante, qué sé yo. Son geniales, ¿no? Escritores geniales, o sea, Yolanda Oreamuno, wow, qué escritoraza, ¿no? La ruta de su evasión, tremenda escritora, ¿no? Tremenda, tremenda, es de lo más enorme, más grande que hay, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Creo que sí, nos nutrimos mucho de esa novelística latinoamericana. Es importante aprender el manejo del lenguaje, es importantísimo. No lee, por ejemplo, a Manuel Puig o a Severo Sarduy, es una cátedra del idioma conciso del español. Entonces, pues sí, definitivamente la literatura latinoamericana tiene para mucho, ¿no? Monterroso para mí fue un norte muy grande. Carlos Navarrete fue otro norte. Aparte de tener el honor de ser mi amigo y mi maestro, pues fue alguien que me fue parte de la gente que me abrió un camino en la vida también.
Gracias, Javier. Voy a leer la última pregunta del chat de Facebook. Es de Marta León y dice, Limbo es un canto, alegoría, a la tristeza, el desasosiego, el desencanto, la sinrazón, verdadera crítica a la sociedad de consumo, enajenada, alienada, sumergida en la, perdón, sumergida en la monotonía laboral, la contaminación ambiental, cultural y emocional. Nos muestra lo que es la vida neuroapática en una ciudad psiquiátrico, ruda, agresiva, ruidosa. Sí, una ciudad que es como un manicomio del siglo XIX, nos dice el autor, página 45. Una ciudad surrealista pretendiendo ser otros sitios, otros espacios. Y la pregunta dice, ¿por qué la esposa es nombrada como número? Sí, ahí hay algo bien curioso, porque lo que quería era gradualmente mostrar que el personaje ya estaba perdiendo la razón y la memoria, ¿verdad? Entonces, él gradualmente, él no tiene nombre, empezando por ahí, ¿no? Exacto. Y el personaje femenino también se está volviendo gradualmente un ser ajeno a él. Y no hay, digamos, como cuando ustedes quitan el nombre a una persona, se convierte en una especie como en esa película Black Mirror, ¿no? Esa serie Black Mirror. Hay un episodio de Black Mirror que es de Navidad donde a la gente la bloquean, pero cuando la bloquean solo aparece la sombra, la silueta, ¿no? Entonces para él la idea del amor era pues una forma de bloquear, ¿no? Y era numerar a la que había sido su pareja y que ya se había separado y que ahora tenía una relación con otra mujer, pero estaba embarazada de él. Entonces, el hombre está, mi personaje insecto está en una especie de limbo, ¿verdad? Donde está casi a punto de entrar al infierno, ¿verdad? Justamente el día de las elecciones en Guatemala y con una mujer que para él es un número porque ya perdió su humanidad también para él. Él también ya la va perdiendo, ¿no? Entonces esa es la idea. Si uno, así como en el Seguro Social o como en los documentos burocráticos, numera a las personas y no la llama por su nombre, sino por su número, ¿verdad? De carnet de identificación, nosotros también podemos numerar a las personas que en nuestro espacio mental también ya están entrando a ser parte de lo que se sale del inventario de nuestras emociones, ¿no? Es parte también del proceso doloroso que está viviendo, ¿no? Ujú. Gracias. Le voy a dar la palabra a Lino, ya en el chat, digo ya aquí en el Zoom. Sí, muchas gracias. Bueno, decirte que en el Seminario de Narrativa Centroamericana estamos muy contemporánea, ¿verdad? Narrativas centroamericanas contemporáneas, estamos muy contentos porque hemos tenido a grandes narradores que nos han mostrado que además de los escritores famosos, tenemos lumbreras en la escritura centroamericanas, que como tú has comentado, pues parece ser que escribir en Centroamérica ya de por sí es ser marginal. Allá en tu novela, ese bicho que sueña ser hombre cumple un sueño que muchos hemos tenido, que es dedicar todo el tiempo de nuestra vida a leer a los autores del canon, ¿verdad? Del canon de la literatura occidental, esa lista de autores que hizo Harold Bloom, ¿verdad? En parte creo que has respondido mi pregunta, pero yo te quería preguntar, ¿cuál es tu vínculo con el canon y cómo te asumes en relación a esos grandes autores? Creo que lo has respondido, has dicho que no te interesa ser famoso como ellos o ser reconocido, pero ellos tienen, y ese es el sueño de ese bicho que siente ser hombre, tienen ciertas cosas, ¿no? Tienen ciertos rasgos escriturarios, formales, lingüísticos, que seguramente los has buscado, ¿no? Porque hablabas de esta pasión por la escritura. Bueno, entonces, respondí a esa pregunta, quiero hacerte otra. Mira, yo fui
a Guatemala hace algún tiempo y había leído algo sobre el Cerro del Carmen, en una crítica que hacen a los guerrilleros que decían que habían agarrado el Cerro del el Carmen como si fuera la Sierra Maestra ahí de Guatemala. Entonces iba muy interesado y fui a conocer el Cerro del Carmen. No sé si vive cerca de ahí, porque por lo menos esta cucaracha que sueña ser hombre parece ser que está por ahí, ¿no? Sí. Por el Cerro del Carmen, ¿no? Y bueno, digamos, iba con esa inquietud, pedí conocerlo, me llevaron pues me llevé una, gran desilusión, ¿verdad? Pero ahora que leo tu novela, también algo que creo que Yosahandi ya lo hizo, me hubiera gustado recorrer Guatemala con tu novela, ¿no? Porque no es como decir, una invitación al turismo, pero sí como que le da mucha significación a los espacios, ¿no? A estos espacios que podríamos llamar de su desarrollo, ¿no? Vi esa torre Eiffel guatemalteca, ¿no? La estatua ecuestre que está ahí donde está el tren, no sé, no me acuerdo quién es, ¿no? Pero la vi y recorrí esa, ¿cómo le llaman? Calle 6 o La 6 Sexta calles, Avenida. no sé cómo le llaman. Porque además tienen ustedes los guatemaltecos una costumbre media, bueno, una forma de hablar, de nombrar las calles medio rara, ¿no? Como que invierten el número, no lo hacemos los mexicanos, ustedes lo hacen al revés, como nosotros, ¿no? Entonces, cuando leía tu novela, decía, sí es cierto, no me había fijado, ¿no? En los puestos, negocios estos de pollo campero, los que venden ropa, no sé, todo eso, ¿no? Yo creo que, sí, como que a veces hace falta tener esta mirada realista, ¿no? Pesimista, desencantada, ¿no? Pero bueno, para mi pregunta ya, ¿hay algo que te guste de Guatemala? Porque bueno, al personaje parece ser que le gusta muy poco Guatemala, pero a ti, ¿hay algo que te guste de Guatemala? Sí, definitivamente. De hecho, mi país, mi Guatemala es mi barrio, ¿no? Y yo vivo enfrente del Cerrito del Carmen. Y es chistoso lo que dices de los guerrilleros, porque realmente es un cerro chiquito con forma de corazón. Es además así como muy emotivo. Tiene una iglesia del siglo XVII. Es una de las iglesias más antiguas del país. Y es un camino lleno de flores y de pajaritos y de árboles que realmente a mí me llena profundamente espiritualmente, ¿verdad? Mi país son mis amigos, es la gente que amo, es mi casa, es mi barrio y también los lugares, ¿no? Discrepo mucho pues con la sociedad guatemalteca porque no me logro integrar realmente al sentir de ser guatemalteco. Yo me siento pues mexicano, me siento español, me siento argentino, o sea, no creo yo en nacionalismos ni nada de eso, pero realmente el libro es un homenaje a la ciudad de Guatemala, con todo lo que es, porque es real. Mira, Guatemala es como una madre soltera, pobre, que te da lo que te puede dar. No le puedes pedir más, ¿verdad? O sea, te da lo que tiene y te lo da de corazón. La gente aquí es muy noble. Hay una gran nobleza, pero también hay una terrible sentimiento de derrota y de oscuridad, ¿verdad? En todos nosotros. Y creo que la novela, pues, dilucida o devela cierta idea de que caminar, al fin y al cabo, es conocer, es transitar. Las grandes novelas de viajes, ¿verdad? Estas novelas donde los personajes viajan y donde el novelista nos hace sentir cómodos porque las descripciones, hay un libro muy lindo de Stefan Zweig que se llama El mundo de ayer, que es como donde narra la vida en Alemania antes de los nazis, ¿no? Uno siente los lugares, o París es una fiesta de Hemingway, ¿verdad? Que uno llega y quiere estar ahí. Y obviamente cuando ya llega a Francia, lo único que se da cuenta son cafés de 20 euros
y lugares así como súper ya para turistas, ¿no? Un montón de árabes ahí comprando ropa en Louis Vuitton. Entonces, esa atmósfera de mítica de crear una Guatemala que pues pueda ser un viaje literario, me gusta en Limbo. Traté de escribirla de una forma efectiva y también traté de que lo que se mostrara fueran todos los procesos y de una sociedad que está intentando siempre salir adelante. Un edificio es destruido, surge otro edificio, viene un gobierno, se cae el gobierno, viene otro, y de la misma manera como se está cambiando el gobierno en el relato, pues también la arquitectura que voy narrando se va destruyendo y se va reconstruyendo, pero solo quedan las ruinas también del pasado. O sea, las ruinas no son las de Antigua Guatemala, las ruinas ahora son centros comerciales fallidos que la gente abandona, se quedan ahí y obviamente o fueron lavado de dinero, o fueron lo que ustedes quieran, pero ya la gente busca otros lugares, porque aquí hay mucha tradición como pasa en Salvador, lo he visto en Honduras un poco también, en Costa Rica menos, en Panamá mucho. La gente los domingos no va a los parques, va a los centros, a los shopping mall, ¿verdad? A los megamalls estos gigantescos que tiene Centroamérica, horrendos, ¿verdad? Realmente una arquitectura pues muy vulgar, muy fea, pero bueno, es donde, digamos, los centroamericanos pasan sus domingos pues tomándose un café en McDonald's, tal vez viendo una película o solo, como se llama en Guatemala, vitrineando, ¿no? Esa es la sociedad que vivimos, es la sociedad que nos tocó, ¿verdad? Eh, hay una, hay una lamentable situación que fue que en los años 50 se construyó en el sitio arqueológico más antiguo del país, que es Caminal Juyú, se construyó una colonia encima. Y ahora están todos los centros comerciales encima de un sitio arqueológico, del cual solo quedan como cerritos, como monolitos, que son piezas, que son templos que nunca excavaron. Rescataron un fragmento del parque, que es un parque muy lindo, por cierto, pero todos los demás, las casas, todo está encima del pasado. O sea, se construyó una ciudad encima de un mundo prehispánico, de un tiempo. Hay muchas deudas que tiene el guatemalteco con el pasado, ¿verdad? Con sus pueblos originarios, con todo eso, ¿ves? Eso es algo que no soy yo tal vez el adecuado para describir, pero sí al menos para subrayar en esta conversación, que esa gran novela acerca de una persona indígena, una persona de origen maya, pueda escribir. Luis de León, un gran escritor guatemalteco desaparecido durante el conflicto, pues escribió un libro que se llama El tiempo príncipe en Xibalbá, y ha sido pues el mejor intento que se ha hecho de escribir de esa otredad, ¿verdad? En mi caso, pues mi cultura no fue una cultura ancestral, yo desciendo de gente que vino de España, y mestiza o clase media. Entonces lo que me toca es hablar de los centros comerciales, ¿no? Y de los monumentos y de los lugares donde yo intenté hacer algo, ¿verdad? Entonces es la ciudad, ¿verdad? Es lo que me toca hablar. Y uno, como dice Mark Twain, uno debe hablar de lo que conoce, ¿verdad? No me puedo poner a hablar por los que no tienen voz porque sería un farsante, ¿no? Esos ya abundan por todos lados ya ahorita. Entonces, pues eso, hablo desde lo que conozco, ¿no? Y la ciudad que siento y vivo, ¿no? Muchas gracias, Muchas Javier. gracias. Le voy a dar la palabra a Yair, después a Carmen, y ya para finalizar voy a leer un comentario y una pregunta del chat. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, para iniciar sería... Te escuchas muy lejos, Yair. Bueno, ¿les parece bien que realice la pregunta de comentario de que no me pueden escuchar?
Sí, Sí, por favor, Jair, si la escribes en el chat, se leerá para que conteste Javier. Muchas gracias. Gracias. Mientras la escribes, Jair, le voy a dar la palabra a Carmen para ir adelantando. Carmen, ¿quieres intervenir? Ay, perdón, también tengo un poco de problemas con mi cámara, que se me, como es un teléfono viejito, no me aguanta mucho, pero bueno, yo espero que funcione. Bueno, pues primero muchísimas gracias y felicitaciones a Javier por esta charla tan rica. Pues mucho de lo que ya dijeron mis compañeros me hubiera gustado también comentarlo, pero me voy a detener, para no alargarme, en algo que me llamó mucho la atención del libro y es este papel del escritor, ¿no? Aparte de toda esta pues visión pesimista de nuestra realidad hispanoamericana, latinoamericana, que digo, yo cuando la leí casi lloro porque dije, ahí estoy yo. Entonces, esta manera tan fina de retratar comportamientos, pensamientos, ideologías, posturas políticas, frustraciones, bueno, a mí me fascinó, ¿no? Ver pues la novela, el cuento, la crónica, todos los géneros. Y bueno, y esta pues narración en primera persona que involucra inmediatamente al lector, pues yo quedé fascinada con la novela, ¿no? Lo primero que me llamó la atención fue el índice, ¿no? Dije, bueno, es una serie de cuentos, no creo que es una novela, es una serie de cuentos, bueno, no sé, vamos a entrarle, ¿no? Termino, regreso al índice y digo, es que esto cuaja perfectamente bien como un preámbulo, una historia ya contada en el índice, como un preámbulo de lo que pues leímos en el resto del texto, ¿no? Y para mí eso pues se me hace una fortuna, un atino que me agradó muchísimo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, soy docente, trabajo con adolescentes de preparatoria y siempre estoy buscando maneras de jugar con ellos y bueno, esto me inspiró para decirles, escriban el índice de su primer y único libro que tienen la oportunidad de escribir en la vida porque jamás van a volver a escribir otro y lo único que tienen es 60 palabras y 5 títulos y bueno, yo me inspiré mucho en este libro, les platiqué y bueno, quedé fascinada. Pero me llamó mucho la atención lo que escribes en la página 58 cuando hablas de los artistas, ¿no? Dices que en Guatemala se le pone el nombre de algún artista a cualquier lugar y bueno, ahí vienen una serie de formas humorísticas, ¿no? Sarcásticas de hablar de la literatura dentro de un panorama, digamos, un poquito negro, oscuro, y yo la verdad agradezco esos momentos de humor que le das a la novela, porque pues desde mi punto de vista la salvan del tedio y además te sumergen en una reflexión profunda, ¿no? ¿Qué, qué visión tiene Javier del escritor hispanoamericano contemporáneo cuando quiere hablar de sí mismo? ¿Cómo ves a este escritor a partir, digamos, de lo que está escrito en la novela? Muchas gracias. sí, yo soy muy y es algo que se ataca mucho ahora la literatura en primera persona. Obviamente se implantan ideas de que escribir tiene que ser según una época así, que ya pasó de moda escribir en primera persona. Miren, hace una semana se murió el maestro José Agustín, ¿no? Miren qué tremendo escritor, ¿eh? O sea, de perfil es un libro enorme, ¿verdad? O sea, es un gran libro, es un gran escritor de la ciudad, tal como Monsiváis, ¿verdad? O Ricardo Garibay, o sea, son gente que dedicó su vida a ser espectador. Entonces, yo soy un espectador privilegiado de muchas vidas. Además, tengo pues esa manía que tenemos los novelistas de ver a las personas y analizar, ¿verdad?
cómo va vestida, dónde usa, si el reloj que tiene acá, qué postura tiene. Vemos a una persona comiendo con una moto de globo, ¿verdad? Con sus cosas de repartidor de comida, sentado comiéndose una sopa ramen de estas instantáneas en un parque al sol este espantoso que hace por acá del mediodía. Y uno agarra eso y toma esas fotos como instantáneas. Y luego esos personajes van a dar a tu historia, porque lo que estás pintando es un gran cuadro, ¿verdad? Un gran cuadro que tiene muchas formas y mucha información acumulada. Uno lee dentro de su estudio y lee en la calle en lo que va caminando, ¿verdad? Uno repasa eso. Yo soy de las personas que andan con audífonos todo el tiempo para que no me distraiga el ruido, para poder ver mejor la realidad que estoy viendo, observarla, ver su propio ritmo, ¿verdad? Creo que era Baudelaire el que le llamaba sinestesia. Y como bien dice Baudelaire, la realidad es un bosque de símbolos. Entonces, en todo, en la ciudad de Guatemala hay símbolos. En las construcciones, en la forma como la gente pone los títulos de sus abarroterías, ¿verdad? Sus pulperías, la bendición, el esfuerzo, ¿verdad? Que son los nombres con que las personas ponen sus negocios. Se da cuenta uno de la gran cantidad de gente religiosa pentecostal, ¿no? Que hay en el país. Luego que las calles del centro de la ciudad tienen, por ejemplo, muchas iglesias. Yo estoy rodeado de iglesias católicas. Acá hay menos iglesias evangélicas, aquí hay más iglesias católicas, ¿no? Muchas. Y están casi todas en el circuito donde yo estoy. O sea, cuando salen procesiones de acá, uno no se puede mover porque todo el barrio es católico. Pero son los últimos resabios también del catolicismo, porque la mayor parte de la gente es pentecostal, ¿no? Entonces uno transita una ciudad que está como en eterna pelea consigo misma, ¿no? Entre la modernidad y el pasado y la ultramodernidad y todo, o sea, por todas partes hay cosas por ejemplo, la violencia, el tráfico en Guatemala creo que no es comparable con ningún país que yo conozca. Me imagino que Tailandia debe ser así, ¿verdad? La gente se pasa en rojo, los semáforos están como decoración, ¿no? Entonces es muy difícil caminar. Yo ando mucho en bicicleta, entonces es parte también de mi vida lo que estoy escribiendo. No me cuesta nada porque es parte de lo que vivo, día a día, minuto a minuto, ¿no? Es lo que soy, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces escribo de lo que soy, de lo que sé y de lo que vivo cada día. Gracias, Javier. Yair nos escribió su pregunta. Dice, hola, es sobre la crítica que existe dentro de la obra, como lo es al sistema educativo, político, social. ¿Es por ello que Limbo es una obra que tiene como intención la crítica humana o es la reconstrucción para la recreación de un protagonista pesimista? Sí, hay una parte, de hecho, en el libro donde menciona que la forma en que se construyen las familias es a partir de las deudas. O sea, cuando la gente se casa, lo primero que contrae es una deuda, ¿no? Comprar un coche, comprar una casa, comprar algo y esa forma es la garantía de mantener la familia unida, ¿va? Que no va a haber divorcios, que no va a aparecer amantes, que no van a haber disidencias dentro del negocio, perdón, dentro del pacto romántico amoroso del matrimonio, ¿verdad? Entonces todo es acumularse de deudas, ¿no? O sea, llegar y topar la tarjeta de crédito, meter a los niños en un colegio caro y luego pues pagar desde la clase media baja o incluso sectores más populares hasta la alta, todo el tema de la consolidación de la familia guatemalteca está fundada en la deuda. Entonces los grandes benefactores de las familias son los bancos, ¿verdad? Que aquí tienen una licencia casi que asesina para poder cobrar lo que les da la refregada gana en cuestión de intereses, ¿no?
Entonces la gente no se divorcia porque tiene una gran deuda. Así es sencillo, ¿no? Y las familias permanecen unidas por las deudas, ¿no? Por eso entra en el sistema educativo, ¿verdad? No sos nadie si no tienes tu terrenito, una casa, un coche, no sé, esto y lo otro, los muebles. O sea, y bueno, y ahí vamos para arriba, ¿no? Con familias disfuncionales, sin amor y con grandes fugas de dinero que pues sirven para mantener la estabilidad emocional de las familias en el país, ¿verdad? Una persona soltera, mal vista, una persona, eh, digamos, no heterosexual, homosexual y todo, pues obviamente todavía en Guatemala sí es bastante mal visto, ¿no? Entonces, es difícil ser un disidente en Guatemala, o sea, ser un disidente de decir, no voy a hacer la familia feliz, voy a vivir soltero, voy a hacer esto, no sé, es muy difícil. Ahora que pues ya la disidencia ya está siendo parte del plan, ¿no? Que se nos impone desde el norte, pues ahora es difícil ser disidente de las disidencias, ¿no? Entonces, así vamos, poco a poco, pues tratando de encontrar una lógica en este mundo difícil y complicado, que Guatemala únicamente es un fragmento, pero como diría Guy Debord, el filósofo este francés, es una micropolítica de situación, ¿verdad? En su libro del situacionismo, que ahora el situacionismo dice, todos analizamos la vida desde nuestro horizonte de posibilidades. Y bueno, Limbo es una novela escrita desde el horizonte de posibilidades, ¿verdad? Como pueden ser muchas novelas en la historia de la literatura. Gracias, Javier. Les recordamos el pase de lista, está en el chat y también en Facebook, por favor, para los que están inscritos. Y bueno, ya para terminar, voy a leer un comentario de Guillermo Fernández. Y bueno, Sara, no sé si, supongo que quieres hacer tu pregunta. Sí, pero ya vi la hora, creo que ya no. ¿Ya no? Ya estamos muy justos, no sé cómo ustedes me digan. Pregunta, Javier, es un comentario muy breve de Guillermo y no sé si quieras la última pregunta de Sara para cerrar. No, sí, Ok, no hay problema. perfecto. Entonces, bueno, Guillermo lo que dice, hablando un poco de esto de los monumentos, ¿no? Dice, recuerdo que en El Salvador, al Boulevard de los Héroes se le llamaba el Boulevard de los Totopostes, porque así se ven los considerados, entre paréntesis, considerados próceres. Y ahora sí le doy la palabra a Sara para que haga la última pregunta. Perdón, es que, bueno, desde que se hizo el comentario sobre, creo que Guillermo también fue quien lo comentó sobre una percepción no como guatemalteco, sino como centroamericano, me preguntaba, ¿qué opinas entonces de la etiqueta literatura centroamericana? Yo he escuchado a otros autores hablar de ello y como que en general a algunos les disgusta un tanto la idea, como que prefieren la particularidad, como más nacionalista, no sé, pero entonces la ves simplemente como una etiqueta de una función editorial, como para nombrar o agrupar cierto número de obras, o consideras que sí hay ciertamente esta conciencia, digamos, amplia o más general sobre una identidad centroamericana. Yo me considero individualista, pero creo que sí es importante subrayar las regiones de donde se produce la literatura. O sea, no veo como algo que sea malo. O sea, cuando hablamos o sea, mencionaban a Harold Bloom, y a mí me gusta mucho Harold Bloom, a pesar de que sea un escritor muy contradictorio, pero para poder escribir un tocho de ese tamaño, ¿verdad? O Seymour Menton en los años 70, 80, o Cyril Connolly en los años 40. Para poder escribir estudios literarios es necesario como registrar el área, es parte del proceso científico de investigación literaria, ¿no? De que los temas te obliguen a estar hablando acerca de Guatemala. Yo he estado en ferias del libro donde se sienta uno a escuchar cómo el escritor centroamericano fuera de Centroamérica empieza a narrar estos informes
desarrollo humano y de estadísticas de violencia que hay en sus países para llamar la atención, ¿me entiendes? Realmente tú escribes y si tu libro es bueno va a ser leído y si no, pues no, ¿va? No tienes por qué tener que apelar al chantaje emocional de la gente, decir yo vengo de un país donde matan gente. O sea, eso es absurdo y patético, ¿no? Escribe y si escribes bien vas a ser leído. Yo no tengo la obligación de leerte solo porque tengo que leerte por tus argumentos, ¿verdad? De dolor. O sea, escribe bien y refleja lo que o estás diciendo en lo que estás escribiendo, pero no me vengas con eso, pues. Entonces, ubicar la región es importante porque para ver de dónde se produce. Que te conminen o te obliguen a hablar necesariamente de esos temas para poder encontrar un espacio o un nicho de editorial, mercado, académico, es una de las tantas cosas aborrecibles que están haciendo las academias hegemónicas europeas y estadounidenses, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. El comité organizador de Sedenace te da, bueno, en nombre de ellos te doy las gracias por tu generosidad, ¿no? Primero por aceptar, pero la generosidad con la que has contestado cada pregunta y la amplitud. Bueno, en nuestro chat privado estamos diciendo no quiero que esto termine. Entonces, Yo tampoco. muchísimas gracias y bueno, esperamos No, ustedes. Gracias, de volverte veras. a invitar en otra ocasión. Gracias. Y gracias por la lectura y qué maravilloso sentirme leído y abrazado. No, no saben lo valioso que es para mí en este momento y en este lugar. O sea, acá, ¿verdad? Desde Guatemala es lindo sentir el abrazo de México. Me hacen falta. Voy a volvernos ya pronto para estar allá. Me hace falta México. Sí, Muchas gracias, pues Muchas avísanos gracias. y te vemos encantados. sí, claro. Muchas gracias. Y bueno, nada más, para cerrar, les quiero recordar que nuestra próxima sesión va a ser el jueves 29 de febrero a la hora habitual, que es a las 6 de la tarde. Y vamos a tener como invitado a Arturo Arias y la novela que vamos a leer es El precio del consuelo. Genial, Entonces, Arturo. sí. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por aceptar y bueno, gracias a todos por su presencia. Muchas Gracias. 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 Gracias, buenas noches. Gracias. Estén muy bien. Muchísimas gracias, doctora.